Gregor Mendel, mejor conocido como el padre de la genética, desarrolló en el año de 1865 los principios fundamentales de lo que hoy conocemos como genética, a través del cultivo de plantas de chícharo. Realizó una cruza entre dos plantas homocigotas. La portadora de los alelos dominantes generaba chícharos amarillos, mientras que la portadora de los recesivos generaba chícharos verdes. Él observó que toda la descendencia, también llamada filial 1, era fenotípicamente idéntica, es decir, color amarillo. Muchos años después entendería que también lo eran genotípicamente, es decir, heterocigotas, originando así la primera ley de Mendel, la ley de la uniformidad. Decidió intercruzar esta filial 1, obteniendo una gran cantidad de chícharos amarillos y muy pocos chícharos verdes. Al analizar estos datos se dio cuenta que existía una proporción de 3 plantas productoras de chícharos amarillos por cada productora de chícharos verdes. Actualmente se sabe que durante la formación de gametos cada alelo de un par se segrega a un solo gameto, permitiendo que durante la reproducción sexual dos alelos de diferente origen se unan, promoviendo la variabilidad genética. Esto dio origen a la segunda ley de Mendel, la ley de la segregación. Pero, ¿qué ocurre cuando interactúan dos genes? Aquí se utilizaron dos características independientes una de la otra, el color del chícharo y la superficie del mismo. Se cruzaron dos plantas homocigotas. La portadora de los alelos dominantes generaba chícharos amarillos lisos, mientras que la portadora de los recesivos producía chícharos verdes rugosos. Toda la filial 1 generaba chícharos amarillos lisos como lo marca la primera ley. Estos organismos, según la segunda ley, son capaces de originar 4 gametas diferentes, por lo que al intercruzar esta filial se obtuvieron 4 diferentes fenotipos, los 2 parentales y 2 fenotipos nuevos, chícharos amarillos rugosos y verdes lisos. Al analizar la cantidad de organismos diferentes, se encontró una proporción característica, 9:3:3:1, tal y como puede observarse en el cuadro de Punnett, surgiendo así la tercera ley de Mendel, la ley de la independencia, o más comúnmente conocida como interacción génica simple. Por tanto, para poder hablar de una interacción génica simple, debemos tener algunas consideraciones. Para hablar de interacción, deben existir al menos 2 o más genes. Estos genes deben ser independientes, es decir, que se encuentren en diferentes cromosomas, lo que permitirá que los alelos se segreguen de manera independiente, a diferencia de aquellos genes que se encuentren ligados. Al intercruzarse la filial 1, deben de aparecer fenotipos nuevos, los cuales no deben de afectar las proporciones mendelianas, es decir, 9:3:3:1, o esto al menos en el caso de la interacción entre dos genes. Ahora que sabemos esto, pongamos un ejemplo. Imaginemos que cierta organización protectora de especies en peligro de extinción pretende proteger y aumentar una pequeña población de cocodrilos. En esta observan dos fenotipos. El silvestre, que consiste en cocodrilos con dorso y patas verdes, y vientre y placas cafés. El fenotipo albino está representado por cocodrilos totalmente blancos. Esta organización supone que los alelos dominantes originan el fenotipo silvestre, mientras que los recesivos originan el albino. Para aumentar la población se cruzó una hembra albina con un macho silvestre, obteniendo una filial 1 totalmente silvestre. Sin embargo, al intercruzar la filial 1 se obtuvieron 4 fenotipos diferentes, 27 individuos silvestres, 9 individuos verdes pero con el vientre y las placas blancas, 9 individuos blancos pero con el vientre y las placas cafés, finalmente 3 individuos albinos. Al analizar los datos descubrieron que los fenotipos seguían las proporciones 9:3:3:1, por lo que no se trataba de un gen, sino de una interacción génica simple entre dos genes. Esto debido a la proporción que presenta, los fenotipos nuevos que aparecieron y además la independencia entre ambos genes. Uno de los genes le brindaba la coloración verde al dorso y las patas, mientras que el otro le daba la coloración café al vientre y las placas de la espalda. Sin embargo, cuando cualquiera de los genes se encuentra en condición recesiva, esta no produce pigmentación, como se puede observar en el fenotipo albino. Otra forma de explicarlo son las rutas metabólicas. Tenemos nuestra molécula precursora. Al expresarse el alelo dominante V, se produce la pigmentación verde de las células. Por otro lado, cuando se expresa el alelo dominante C, se produce la pigmentación café, y en conjunto originan el fenotipo silvestre. Cuando se expresa el alelo dominante V, pero se expresan los alelos recesivos C, se origina el fenotipo verde, que consta de dorso y patas verdes, pero vientre y placas blancas. De manera contraria, al expresarse los alelos recesivos V, pero el alelo dominante C, se origina el fenotipo moteado, que consta de individuos blancos, pero vientre y patas cafés.
Finalmente, cuando se expresan los alelos recesivos tanto para el gen V como para el C, no se produce pigmentación alguna, produciendo individuos completamente blancos o albinos. Esto sería todo de mi parte. Espero me haya sabido expresar. De lo contrario, cualquier duda, queja, sugerencia o aclaración, les brindo mi correo personal y redes sociales donde podrán escribirme. Gracias por su atención.